Nadie esperaba que esa tarde de nubes lentas y cielo plomizo trajera consigo el eco de un pasado silenciado. A lo lejos, los cascos del caballo golpeaban el empedrado con un ritmo constante, casi como un latido contenido. El carruaje, viejo pero digno, avanzaba por la calzada principal del pueblo de San Sebastián del Monte, un rincón olvidado entre montañas, donde las familias aún escondían secretos detrás de cortinas gruesas y retratos familiares descoloridos por el sol. Dentro del carruaje, sentada con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos clavados en la neblina del cristal, iba ella. El velo que cubría su rostro era negro como el luto que nunca pudo vestir. Sus labios, tensos, no pronunciaban palabra alguna, pero su respiración era profunda, como si contuviera una tormenta que llevaba años queriendo desatarse. Ella no tenía nombre para muchos. Algunos la conocían apenas como la hija de nadie, otros la habían olvidado como se olvida una sombra en una pared vieja. Pero su verdadero nombre era Estrella, nombre que no se atrevía a pronunciar en voz alta desde que su madre, Lucía, murió en el más completo abandono, entre los muros húmedos de un convento, con los ojos clavados en un crucifijo de madera carcomida. Estrella no regresaba a San Sebastián por nostalgia ni por venganza inmediata. Regresaba porque una carta había llegado a sus manos. Una carta manchada por el tiempo, escrita por su madre en sus últimos días, donde se revelaba un nombre que alteraba el equilibrio de todo lo conocido: Eugenio de la Vega. El carruaje se detuvo frente al portón oxidado de la antigua hacienda de los Vega, un lugar que, incluso en ruinas parciales, imponía respeto. Los muros blancos ahora estaban desgastados por la lluvia, y la glorieta central, que una vez albergó fuentes musicales, estaba ahora tomada por maleza y hojas secas. Estrella descendió del carruaje sin ayuda. Llevaba un vestido oscuro, sobrio, sin joyas, sin adornos. El único objeto de valor que colgaba de su cuello era una medalla de plata, grabada con la imagen de la Virgen del Carmen. La medalla era de su madre, entregada la noche en que las monjas la recibieron, huérfana y sin una manta que la cubriera. Ningún criado salió a recibirla. Nadie sabía que una figura del pasado estaba pisando otra vez la tierra que la escupió sin compasión. Pero ella no necesitaba testigos, no aún. Lo importante era regresar, sentir el polvo bajo sus botas y mirar a la hacienda como quien desafía a una fiera dormida. Caminó hasta la reja y apoyó la mano sobre el hierro frío. Cerró los ojos. En su memoria surgió una imagen: su madre, joven, corriendo por los jardines mientras la lluvia caía y las risas se mezclaban con el olor a jazmín. Habían sido felices por un breve instante, antes de que la vida les negara incluso el derecho al apellido. Un cuervo graznó desde la torre más alta. El sonido hizo que Estrella abriera los ojos con una firmeza distinta. Ya no era una niña. Ya no era una sirvienta ni una sombra en el corredor. Era una mujer. Una mujer que había conocido el abandono, la soledad, el hambre, pero también la dignidad, la paciencia y la determinación de una causa justa. Antes de marcharse del convento donde se formó durante una década, la Madre Superiora le había dicho una frase que se quedó grabada como un juramento silencioso: quien no sabe quién es, termina siendo lo que otros le dicen que sea. Por eso había vuelto. Subió los escalones de la entrada principal con paso firme, tocó la aldaba con fuerza, y esperó. Del otro lado, una criada temblorosa abrió la puerta entrecerrada. Sus ojos se fijaron en la figura desconocida, pero algo en el rostro de Estrella, quizá la mirada de Lucía, quizá el aire desafiante, la dejó inmóvil. ¿A quién busca?, preguntó la mujer, con voz entrecortada. Estrella no respondió. Sacó la carta del bolso, la extendió. La criada la tomó, la leyó a medias, y sus manos comenzaron a temblar. «¿Usted es...?» Estrella asintió, sin decir su nombre. La mujer se persignó, y, sin decir más, cerró la puerta. Estrella no se inmutó.
Se giró lentamente, descendió los escalones y se detuvo frente al campo que se extendía más allá de la hacienda. Era el mismo campo donde, años atrás, había sido abandonada bajo la lluvia, con fiebre y un pañuelo bordado con la letra E. Una ráfaga de viento levantó su velo. En ese instante, el cielo se abrió levemente. Un rayo de sol quebró las nubes, iluminando apenas su rostro endurecido por la vida, pero aún hermoso como el primer brote de una flor silvestre. San Sebastián del Monte había dormido por mucho tiempo, pero la heredera del escándalo había regresado, y esta vez no pensaba marcharse. Si eres amante de las historias que atraviesan el tiempo, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. El amanecer en San Sebastián del Monte llegó envuelto en una neblina espesa que cubría las copas de los árboles como un velo de viudez. Las campanas de la capilla repicaban con pereza, arrastrando el eco por los valles silenciosos como si anunciaran no una celebración, sino un juicio inminente. En la hacienda de los Vega, los muros todavía húmedos por la bruma guardaban secretos tan antiguos como las grietas que recorrían sus columnas. En el comedor principal, adornado con candelabros de cristal y tapices descoloridos por los años, la atmósfera era densa. La familia reunida tomaba el desayuno con esa rigidez heredada que solo los nobles arruinados aún conservaban. La señora Adelaida de la Vega, la viuda del patriarca y guardiana de lo poco que quedaba del apellido, alzaba su taza con la mano enguantada. Su cabello blanco, recogido en un moño perfecto, no se movía ni con el viento. En su rostro, la nobleza mal digerida se mezclaba con el desprecio aprendido. Fue entonces cuando la puerta se abrió, sin anunciarse. Estrella, de pie, sin pedir permiso ni inclinar la cabeza, cruzó el umbral como quien sabe que ya nada puede perder. Llevaba un vestido gris perla que no brillaba, pero que decía más que cualquier palabra. Sus ojos no buscaban ternura ni compasión, buscaban el reconocimiento que jamás tuvo. Todos se volvieron hacia ella. Un silencio de plomo cayó sobre la mesa. La señora Adelaida entrecerró los ojos. «¿Qué desfiguro es este?», murmuró, sin levantar la voz. Estrella dio un paso más. Con lentitud, colocó la carta sobre la mesa. Una carta escrita a mano, firmada por Eugenio de la Vega, el mismo que durante años fue considerado intachable, pero cuya caligrafía ahora ardía como un testamento maldito. «Vengo a reclamar lo que me pertenece», dijo Estrella con tono sereno, pero firme. «El apellido que me fue negado, la verdad que se enterró con mi madre». Un murmullo estalló entre los presentes. El primo Leopoldo se persignó en silencio. La joven Teresa, sobrina de Adelaida, desvió la mirada con una mezcla de culpa y vergüenza. Pero la señora Adelaida no vaciló. «No sé quién es usted ni qué busca con esta farsa, pero le aconsejo retirarse. Esta no es casa para huérfanas que juegan a ser señoras». Estrella no se movió. «Mi madre fue Lucía de los Ángeles, sirvió en esta casa, amó en esta casa, y murió sin justicia, por culpa de los silencios que usted ordenó guardar». Adelaida se puso de pie. Su anillo de esmeralda golpeó la mesa al golpear con los nudillos. «Bastarda nacida del pecado, ni el diablo tiene lugar en mi mesa, y mucho menos una criada sin linaje que se atreve a pronunciar mi apellido». Entonces sucedió. Una de las criadas, anciana y silenciosa, que llevaba años sirviendo en la casa, dejó caer la bandeja que sostenía. Los cubiertos repicaron en el suelo como campanas fúnebres. Con voz temblorosa, la mujer murmuró: «Ella tiene los mismos ojos que don Eugenio». Adelaida la fulminó con la mirada. «Cállate, Ignacia, o te mando a encerrar en el sótano como cuando eras joven y no sabías obedecer». La criada se retiró de espaldas, santiguándose, como si la presencia de Estrella despertara algo más que vergüenza, como si despertara temor. Estrella dio un último vistazo a la mesa. Las frutas cortadas, los panes dorados, las tazas de porcelana, y ningún lugar para ella. «No vine a suplicar un sitio, señora», dijo al girarse. «Vine a que me miraran a los ojos
antes de que el mundo lo haga por ustedes. Y sin esperar respuesta, salió del salón, dejando el aire más denso que el humo de las velas. Al cerrar la puerta detrás de sí, no hubo llanto ni furia en su rostro. Solo una determinación nueva, nacida no del rencor, sino del deber. En ese momento, el viento sopló con fuerza. Una de las ventanas se abrió de golpe, y un retrato antiguo de Eugenio de la Vega se desprendió del muro, cayendo al suelo con un estruendo sordo. La cara del noble miraba ahora hacia el cielo, roto, como si por fin se atreviera a volverse contra su propia sangre. San Sebastián del Monte empezaba a recordar. La lluvia regresó esa tarde, no como tormenta, sino como llanto persistente de un cielo que no encontraba consuelo. En San Sebastián del Monte, los paraguas negros salpicaban las calles de piedras viejas, y las mujeres recogían los manteles de las ventanas, mientras murmuraban el mismo nombre con un tono entre asombro y temor. La hija de Lucía había vuelto. Estrella caminaba bajo la lluvia sin prisa. Cada paso que daba sobre el empedrado mojado era como una afirmación silenciosa de su existencia. Ya no era solo una sombra de pasillo, ni la niña rechazada que huyó una noche con el rostro cubierto de barro y lágrimas. Era una mujer, forjada en el abandono, pero templada por la convicción. Una mujer sin apellido, pero con historia. Con el vestido aún húmedo por la humillación reciente, entró a la vieja pensión de la señora Dominga, la única persona en el pueblo que no preguntaba de dónde venían sus huéspedes, siempre y cuando pudieran pagar con monedas o con honestidad. La habitación era modesta, una cama de hierro forjado, una palangana, una silla coja y un espejo rajado. Allí, Estrella abrió su pequeño baúl. Dentro, un rosario, 2 pañuelos bordados, una Biblia con páginas sueltas y el diario de su madre. Ese cuaderno de tapas de cuero y olor a papel viejo contenía, palabra por palabra, el amor que Lucía escondió durante años, y la identidad que Estrella no había tenido el derecho de heredar. Mientras las gotas golpeaban la ventana, ella hojeó el diario con manos temblorosas. Cada página era un susurro del pasado. Lucía escribía con una ternura dolorosa. Los días felices junto al hombre que la prometió amor eterno, la primera vez que lo vio montar a caballo, la promesa bajo el almendro de la colina, y luego, el silencio. Mi hija no llevará mi vergüenza, llevará mi fuerza, decía una línea en tinta casi desvanecida. Estrella cerró los ojos. Aquella frase era más que un deseo, era un juramento, y sin embargo, el pueblo no la recordaba como hija de un amor prohibido, sino como hija de nadie. Los niños le lanzaban piedras cuando cruzaba el zócalo años atrás. Las mujeres le escupían a sus espaldas. Incluso en la iglesia, el sacerdote evitaba bendecirla directamente. Esa noche, cuando el reloj de la torre marcó las 8 campanadas, Estrella salió con un propósito claro: visitar el cementerio. Bajo la llovizna, con un farol de aceite en la mano, avanzó entre las tumbas cubiertas de musgo. En una esquina olvidada, sin lápida ni nombre, estaba el lugar donde descansaba Lucía, enterrada como criada, sin misa, sin flores, sin apellido. Se arrodilló frente a la cruz de madera podrida. Colocó sobre la tierra un pequeño ramillete de bugambilias, las flores favoritas de su madre. No tengo tu nombre, madre, pero tengo tu sangre, susurró. En ese momento, el viento sopló con más fuerza, haciendo que el farol temblara. Una sombra se movió entre los árboles, pero Estrella no se inmutó. Sabía que no estaba sola. La memoria es el fantasma más persistente. Al regresar a la pensión, una carta la esperaba bajo la puerta. No tenía remitente. Solo decía: si quieres saber la verdad de tu apellido, no busques en los Vega. Busca en los de la Mora. La tinta era negra. El trazo, firme. El secreto, más profundo de lo que imaginaba. San Sebastián del Monte comenzaba a hablar. La luna se alzaba sobre San Sebastián del Monte con la solemnidad de una reina silenciosa,
iluminando la noche del baile de invierno en la ancestral casa de la Mora. Era una de esas noches que parecían tejidas por los hilos del destino, donde los nombres más antiguos del pueblo se reunían bajo candelabros de cristal y techos tallados con oro viejo. Aquel palacio de mármol y ecos largos abría sus puertas solo una vez al año, y lo hacía con la arrogancia de quienes han olvidado que el tiempo también los marchita. Carruajes de 2 y 4 caballos se detenían uno tras otro, descargando damas envueltas en sedas francesas, abanicos de encaje y perfumes traídos de ultramar. Caballeros con levitas oscuras y guantes blancos caminaban con aires de certidumbre heredada, sin notar que lo que alguna vez fue poder ahora solo era una apariencia vacía. El salón principal resplandecía como una joya antigua, y en sus rincones, las intrigas ya comenzaban a germinar. Esa noche, Estrella no debía estar ahí, y sin embargo, estaba. Gracias a la costurera del convento que la había criado como hija del silencio, Estrella obtuvo un vestido verde esmeralda, bordado a mano décadas atrás y olvidado en un baúl cubierto de polvo. Lo acompañaba una máscara de encaje negro que cubría delicadamente la mitad de su rostro, dándole el aire de un secreto bien guardado. Nadie la reconocería entre tantos rostros maquillados y sonrisas falsas. Nadie sabría que aquella joven de paso firme y mirada profunda era la misma huérfana que habían expulsado del pueblo años atrás. Entró al salón con paso seguro, sin alardes, como quien camina con un propósito que nadie necesita entender. Sus ojos escudriñaban el ambiente, no buscando lujo ni placer, sino nombres. El apellido de la Mora retumbaba en su cabeza desde que esa carta anónima apareció bajo la puerta de su habitación en la pensión. «Busca en los de la Mora», decía. Y ella obedecía, como si su vida dependiera de encontrar aquello que aún no comprendía. Entonces, lo vio. Al pie de la escalera principal, de espaldas a la multitud pero con una presencia que ningún título podría otorgar, se encontraba el duque Alejandro de la Vega, recién llegado de Europa, donde había vivido años entre bibliotecas, jardines sin sol, y una tristeza que nunca explicó. No llevaba máscara. No la necesitaba. Su rostro, pálido y severo, destacaba por una belleza contenida, como si jamás hubiera pronunciado una mentira. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Estrella, no hubo música que pudiera disimular el impacto. Él sintió que la reconocía, aunque no pudiera decir de dónde. Ella, que llevaba años evitando todo aquello que se pareciera al amor, bajó la mirada como si temiera caer. Él se acercó sin palabras, sin ceremonia. «¿Me concede esta pieza?», preguntó con voz baja, como si temiera que la magia se rompiera al pronunciarla. Ella asintió, y comenzaron a danzar. El salón desapareció. Las luces, los murmullos, las miradas ajenas, todo se desdibujó. Solo quedaban ellos dos, girando bajo la música de un vals que parecía antiguo incluso para el tiempo. Estrella no sabía quién era él. Alejandro no sabía quién era ella. Pero sus manos, al tocarse, decían lo que sus bocas no se atrevían. Durante unos minutos no fueron el duque y la huérfana, fueron dos almas que se encontraron antes de saberlo. Al terminar la pieza, Estrella se soltó suavemente y retrocedió. Sabía que si se quedaba un segundo más, no podría partir. Alejandro intentó detenerla, pero alguien se interpuso, un grupo de invitados, risas, pasos, distracciones. Y ella desapareció entre las sombras del jardín trasero. Corrió bajo los árboles, respirando como si escapara de un incendio. No entendía lo que sentía. Solo sabía que lo había sentido, y eso bastaba para asustarla. En lo alto del balcón, detrás de una cortina de encaje, unos ojos fríos la seguían con una intensidad silenciosa. Isadora de la Mora, la anfitriona, la prometida del duque por conveniencia entre familias, había visto la danza. No sabía quién era esa mujer enmascarada, pero ya la odiaba, y sin saberlo, el corazón del duque ya había sido marcado para siempre.
Las sombras del jardín parecían susurrar secretos, mientras Estrella avanzaba entre los setos y las estatuas cubiertas por la humedad de la madrugada. El perfume de las bugambilias trepadas por los muros la envolvía, pero su pecho latía con más fuerza que el viento. No corría por miedo, corría porque algo dentro de ella se había despertado, y no sabía cómo nombrarlo. Se detuvo frente a una fuente antigua, olvidada entre la maleza, donde el agua apenas caía en un hilo constante. Allí, se apoyó con las dos manos sobre el mármol frío, tratando de recuperar el aliento, de ordenar lo que su corazón no lograba explicar. La noche le había mostrado algo que no esperaba. Un rostro desconocido, unos ojos limpios, una presencia que no preguntó, que no juzgó, que simplemente la eligió para una danza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su voz tenía ese peso dulce y firme al mismo tiempo? Porque, al mirarlo, sintió como si su madre, muerta hacía tantos años, la hubiera empujado suavemente hacia él desde el otro mundo. Entonces, un sonido detrás de ella la sobresaltó. Perdón, no quise asustarla. Era él. Alejandro se había atrevido a salir del salón, dejar atrás a los invitados, los protocolos y la presencia constante de Isadora, para seguir el hilo invisible que lo llevaba hacia esa mujer desconocida. Estrella no respondió. Solo lo miró. Y por primera vez, sin música, sin máscaras, sin salones, quedaron solos frente a lo que ninguno entendía. Él dio un paso más. ¿Quién es usted? Ella bajó la mirada. Pensó en inventar un nombre, en mentir como tantas veces lo había hecho para protegerse, pero algo en su mirada le impidió fingir. Alguien que ya no pertenece a ningún lugar. Alejandro asintió con una sonrisa melancólica. Entonces tenemos algo en común. No hubo más palabras. La noche los rodeaba como un velo. La fuente parecía latir al mismo ritmo que sus corazones. Por un momento, el mundo dejó de ser hostil. Por un instante, ella no fue la hija de nadie, y él no fue el heredero de todo. Solo eran dos almas buscándose en la oscuridad. Pero el instante fue breve. Desde las ventanas del piso alto, una figura los observaba con ojos de acero. Isadora, inmóvil, apretando los dedos contra la baranda, sintiendo cómo el futuro que le prometieron comenzaba a resquebrajarse. De regreso a la pensión, Estrella no podía dormir. La máscara reposaba sobre la mesa, junto al diario de su madre. Encendió una vela y volvió a leer la misma página que le ardía desde el día que la encontró. A veces, el amor más puro nace donde nadie lo aprueba. Y por eso, duele más. Cerró el cuaderno y se abrazó a sí misma. No sabía que aquella noche iba a quedarse en su piel como un perfume invisible. No sabía que ese baile, esa mirada, esa frase, tenemos algo en común, serían el inicio de todo. Y también la raíz de cada conflicto por venir. Esa noche no tuvo nombre, pero tampoco tuvo olvido. Los días que siguieron al baile se envolvieron en una calma engañosa, como si el aire mismo de San Sebastián del Monte contuviera el aliento. No se hablaba de otra cosa en las calles, en las cocinas, en los corredores de las haciendas. ¿Quién era la misteriosa mujer del vestido esmeralda que había robado la atención, y quizás el corazón, del duque Alejandro de la Vega? Los criados de la casa de la Mora aseguraban haberla visto desaparecer entre los jardines, envuelta en sombras. Las damas de sociedad la acusaban de ser una intrusa, una actriz, una cazafortunas disfrazada de dama. Pero Alejandro no escuchaba a nadie. Desde el momento en que la vio, supo que algo en su mundo, hasta entonces ordenado, frío y predecible, había cambiado para siempre. Recorrió las calles con discreción, preguntando por costureras, por bordadoras, por mujeres que hubieran encargado un vestido de ese color y corte. Envió cartas a los músicos del baile, preguntando por la dama que pidió la última pieza. Incluso ofreció una suma generosa a quien pudiera darle una pista, pero no obtuvo respuestas. Nadie sabía, o nadie quería decir. Mientras tanto, en su escritorio de roble,
Alejandro comenzó a escribir en su diario, un hábito que había abandonado años atrás. Allí, con letra firme, anotó lo que no se atrevía a confesar ni a sus pensamientos. No conozco su nombre, pero conozco su mirada. No sé de dónde viene, pero al tocar su mano, sentí que por fin había llegado a casa. En el ala oriental de la hacienda de los de la Vega, una mujer leía esos rumores con creciente amargura. Isadora de la Mora, prometida del duque desde la infancia por un acuerdo entre familias, observaba con ojos helados cómo su posición comenzaba a desmoronarse, no por culpa de una rival visible, sino por una sombra que ni siquiera tenía nombre. Esa mañana, bajó al salón principal vestida con un tono marfil impecable. Saludó a los criados con una cortesía cortante y pidió que prepararan el carruaje. Había decidido hablar directamente con Alejandro. Sabía que una palabra dicha a tiempo podía torcer el curso de un destino. Lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros que no leía, perdido entre mapas antiguos y papeles inútiles. Él levantó la vista al sentirla entrar, pero no sonrió. «Dicen que andas buscando a una mujer», dijo ella, apoyando la mano sobre el respaldo de una silla. «¿Es cierto? ¿Y si lo fuera? Dirán que estás apostando demasiado, por un rostro que apenas viste, por una noche que ya pasó». Él la miró con calma, y respondió sin titubeos. «Apuesto porque por primera vez en mi vida, algo fue verdadero, y eso no lo dejo pasar». Isadora no dijo más. Tampoco era necesario. Dio media vuelta, se detuvo un instante en la puerta, y antes de salir, dejó caer una frase como un veneno dulce. «Ten cuidado con las mujeres sin pasado. Suelen esconder más de lo que dicen». Esa misma tarde, en una pensión modesta a las afueras del pueblo, Estrella miraba por la ventana mientras las sombras de los tejados se alargaban. El corazón aún le ardía con el recuerdo de la danza, de la voz de aquel hombre que no conocía su historia, y sin embargo, la había tocado como si supiera todo de ella. Salió a caminar por los senderos del campo, buscando respuestas en el viento, cuando escuchó dos voces de mujeres que hablaban sin saber que ella estaba cerca. Dicen que el duque la busca por todo San Sebastián, que ha ofrecido recompensa por saber quién es. Imagínate si resulta ser una sirvienta, o peor, una huérfana. Estrella se detuvo en seco. Las palabras le golpearon el pecho como piedras lanzadas con saña. Apretó el medallón de su madre contra el pecho, conteniendo el temblor de su alma. Esa noche, frente al espejo roto de su habitación, se miró largo rato. El vestido estaba guardado, la máscara también. Solo quedaba ella, la mujer sin apellido, la hija de nadie. «Si me encuentra», susurró, «¿tendrá el valor de no mirar hacia otro lado?» Y mientras el farol parpadeaba en la calle, una certeza nació en su pecho. No huiría más. El destino había apostado por ella, y esta vez no pensaba doblarse. El sol comenzaba a calentar los tejados de San Sebastián del Monte, pero Estrella no lo sentía. Sentada junto a la ventana de su habitación en la pensión, con los pies descalzos y el cabello suelto, hojeaba por enésima vez el diario de su madre. Las palabras escritas con tinta ya desvanecida eran su única herencia, su único espejo. Allí, entre confesiones silenciosas, aparecía con frecuencia un apellido que hasta ahora no se atrevía a pronunciar en voz alta: de la Mora. Lucía había servido en esa casa cuando era apenas una joven de 15 años. En una de las entradas, hablaba con ternura y dolor de un muchacho de mirada noble, hijo menor de esa familia, que prometió amarla en secreto. Pero las promesas, cuando nacen en la oscuridad, suelen marchitarse antes de ver la luz. El nombre estaba incompleto, solo una inicial, R, de la Mora. Estrella cerró el diario y se incorporó. Había llegado el momento de buscar respuestas. No podía seguir escondida detrás del miedo. Tenía que descubrir la verdad, aunque le doliera. Ese mismo día, se presentó en la antigua biblioteca municipal, donde los registros parroquiales del siglo anterior
Aún eran conservados en estantes polvorientos y encuadernaciones gastadas por el tiempo. El padre Benito, un hombre anciano de ojos nublados pero memoria prodigiosa, la recibió con cortesía discreta. ¿Buscas algo en particular, hija? Busco un apellido que me pertenece, respondió, sin temblor en la voz. Él la miró largo rato, como si la reconociera sin estar seguro de por qué. ¿Cuál es tu nombre? Estrella, solo Estrella. El sacerdote la condujo hasta una sala trasera, donde los libros de bautismo, matrimonio y defunciones dormían bajo el peso de décadas. Con manos temblorosas, ella fue pasando las páginas hasta que lo encontró. Raimundo de la Mora, fallecido en circunstancias misteriosas a los 20 años, sin dejar herederos legítimos. Una anotación, casi borrada por la humedad, llamó su atención. Se supo que mantenía relación impropia con una criada de la casa. Se presume embarazo. No consta en documentos oficiales. Estrella cerró el libro con fuerza. Ahí estaba, su origen, su marca, su herida. Al salir, sintió el mundo girar lentamente. Las campanas de la parroquia tocaban la hora sexta. El aire olía a pan recién horneado y a leña húmeda. Pero en su pecho ardía algo más profundo. Una decisión. Aquella noche, en la hacienda de La Vega, Alejandro se asomó al balcón de su habitación. Desde ahí, veía los campos cubiertos de neblina y las luces lejanas del pueblo. No sabía si debía seguir buscando a la mujer que lo había tocado sin palabras. Su madre, doña Magdalena, le había advertido con dureza que no podía darse el lujo de enamorarse de una ilusión. La gente de nuestra clase no ama, Alejandro. Negocia, había dicho con voz seca. Pero él no quería negociar. Y como si el destino tejiera sus hilos sin que nadie lo notara, una figura apareció en la entrada principal de la hacienda esa misma noche. Llevaba un velo ligero, un vestido sobrio y los ojos cargados de certezas. Era Estrella. Uno de los mozos intentó detenerla, pero ella mostró un papel firmado por el padre Benito. Una carta sellada, con el escudo de la iglesia. El ama de llaves, desconcertada, la hizo pasar. Estrella no pidió audiencia con nadie. Caminó por el pasillo central, sintiendo bajo sus pies las mismas losas que su madre había limpiado una vez con las rodillas sangrantes. En el salón principal, encontró a doña Magdalena sentada junto al fuego, bordando en silencio. La mujer alzó la vista lentamente, y al ver a la joven, sus ojos se afilaron como cuchillas. ¿Qué haces aquí, niña? Estrella no bajó la cabeza. Vengo a exigir que no se me niegue la verdad. La anciana la observó largo rato. Luego sonrió, sin ternura. ¿Y qué estás dispuesta a dar a cambio? Estrella respiró hondo. Su voz no tembló. Mi silencio. La chimenea crepitó con fuerza. Doña Magdalena se recostó en su sillón y dijo, con un susurro venenoso: Entonces, hemos hecho un pacto. Afuera, la luna se alzaba redonda, testigo de un acuerdo sellado sin palabras firmes, pero con consecuencias profundas, porque cuando una mujer sin nombre ofrece su silencio, el destino toma nota. Las campanas de la hacienda de los de La Vega no sonaban desde la muerte del patriarca, pero esa mañana, sin explicación ni ceremonia, repicaron 3 veces, con eco largo y tono grave. El sonido bajó por los corredores como un presagio y llegó hasta la galería de retratos, donde los rostros de antepasados enmarcados observaban eternamente, con ojos que no perdonaban. Doña Magdalena de la Vega, la condesa madre, se encontraba en su salón privado, sentada en una silla alta, envuelta en encajes antiguos, con un chal de lana sobre los hombros y un libro de rezos abierto en el regazo. Sus dedos delgados giraban lentamente las cuentas de un rosario de ónix, pero su mente no estaba en la oración. La paz no llegaba cuando la sangre se agitaba como río bravo. Desde que la joven desconocida apareció en su casa con una carta del padre Benito,
y una mirada que no se dejaba doblegar. Algo en su interior había empezado a romperse. Los sirvientes notaban el cambio. La condesa hablaba menos, pero apretaba más la mandíbula. No levantaba la voz, pero sus órdenes eran más crueles. La calma que imponía desde su trono de viudez ahora vibraba de furia contenida. No era solo el rumor de que Alejandro buscaba a una mujer sin pasado. No era solo la insolencia de una huérfana que caminaba por sus corredores como si la tierra le perteneciera. Era algo peor. Era el temor de que la sangre bastarda de los de la Mora volviera a manchar la estirpe de los de la Vega. En la capilla privada de la hacienda, doña Magdalena se arrodilló con dificultad frente al altar. Rezó en voz baja, con palabras envenenadas de súplica y amenaza. Señor, no permitas que los errores de los hombres destruyan la obra de los elegidos. Mi Alejandro merece pureza, no sombras. No dejes que el amor lo vuelva débil. Pero ni los santos ni los retratos respondieron. Esa tarde, mandó llamar a Isadora. La joven llegó perfumada, vestida de azul marino, comedida como siempre. Se sentó frente a la condesa con postura firme y ojos que no disimulaban la urgencia. «¿La has visto, verdad?», preguntó Magdalena sin preámbulo. «Sí. En el baile, bailó con Alejandro, y ahora él no habla de otra cosa. ¿Sabes quién es? No. Pero no parece ser de los nuestros. No actúa como una señorita educada. Es otra cosa». La condesa cerró los ojos, asintió lentamente. Luego, con frialdad de ferro: «Entonces harás lo que se espera de ti». Isadora enmudeció. No necesitaba que le dijeran lo que eso significaba. Sabía que las promesas de la alta sociedad no venían con bendiciones, venían con sangre seca entre las líneas. En la misma hacienda, Alejandro montaba su caballo para salir. Necesitaba escapar, respirar, pero antes de que pudiera partir, el administrador le entregó una carta sin remitente, escrita con letra femenina, pero firme. «Si supieras quién soy, ¿seguirías buscándome?». No había firma, solo una flor prensada entre el papel, una bugambilia seca. Alejandro la sostuvo entre los dedos como si fuera un fragmento del tiempo, una respuesta en forma de silencio. Sin saber que, en ese mismo instante, doña Magdalena firmaba, con tinta y odio, una orden secreta: que la joven fuera vigilada y, si era necesario, eliminada del camino. Porque el amor podía perdonarlo todo, pero la nobleza no perdonaba jamás. La lluvia volvió a caer sobre San Sebastián del Monte con una tristeza antigua, como si el cielo llorara por algo que ni siquiera los vivos recordaban del todo. Las gotas golpeaban los techos con ritmo lento, monótono, y las calles empedradas se cubrían de un brillo opaco bajo la luz tenue de los faroles. En la pensión de la señora Dominga, la tormenta no era solo de agua, era de memoria, de traición y de tinta desaparecida. Estrella despertó en medio de la noche con una inquietud que no tenía nombre. Algo en el aire la había sobresaltado, tal vez un susurro que no era suyo, o tal vez el silencio súbito que se cuela por la rendija de las puertas cuando el destino se pone de pie. Encendió el candil, se levantó con los pies descalzos y fue directo al baúl donde guardaba sus cosas más preciadas. El diario de su madre seguía allí, también el medallón de plata, intacto. Pero faltaba la carta. Esa carta escrita con temblores por Lucía, la que mencionaba claramente al joven Raimundo de la Mora como el padre ausente, el amor sepultado por la vergüenza y el miedo. Era el único documento que podía probar que Estrella no era una intrusa, sino heredera de una verdad silenciada. Y ya no estaba. Revolvió el colchón, buscó entre los dobleces de sus vestidos, inspeccionó cada rincón de la habitación con manos nerviosas y ojos abiertos como heridas. Nada. La carta había desaparecido sin dejar rastro, como si el viento la hubiese llevado, como si alguien hubiese entrado en la noche sin ser visto, sin forzar cerraduras y sin dejar alma. A la misma hora, en los salones fríos de la hacienda de la Vega, doña Magdalena leía con serenidad fingida un papel ajado por el tiempo.
sentada en su sillón de respaldo recto, rodeada de silencio, observaba las palabras de Lucía con un brillo de desdén en los ojos. A su lado, sobre una mesa baja, reposaba una copa de jerez intacta. Nadie en la casa sabía cómo había conseguido esa carta, pero lo había hecho, y ahora, como siempre, la verdad no le temblaba en las manos, la manipulaba. Así que la bastarda se cree con derechos, murmuró con voz seca. No sabe que en esta casa, el pasado obedece o desaparece. No quemó el documento, aún no. En lugar de eso, ordenó que se hiciera una copia, una versión alterada, una mentira vestida de verdad. En esa copia, se insinuaba que Lucía había intentado extorsionar a la familia de la Mora, que Raimundo jamás la reconoció, que el embarazo fue una invención para obtener dinero. La letra era la misma. El contenido, una daga. Mientras tanto, Estrella vagaba por el pueblo bajo una capa mojada, buscando respuestas entre rostros cerrados y puertas cerradas. Llegó a la biblioteca de la parroquia, pero el padre Benito no estaba. Una joven novicia, con voz baja y expresión incómoda, le informó que el sacerdote había sido enviado de urgencia a una misión fuera del estado. Sin explicación, sin fecha de regreso, el corazón de Estrella se encogió. Alguien estaba moviendo hilos, alguien con poder, alguien dispuesto a sepultar a Lucía por segunda vez. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Esa noche, al regresar a su habitación, encontró un sobre de color marfil sobre la almohada. No tenía remitente. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente y una flor seca, una bugambilia, la misma que siempre llevaba su madre en el cabello los domingos. El mensaje decía: no confíes en nadie, la verdad no siempre salva, a veces destruye. No había firma, pero Estrella reconoció la caligrafía: Isadora. El aire se volvió más denso, el silencio más espeso, y Estrella, sentada en el borde de la cama, comprendió al fin que no bastaba con saber la verdad. Había quienes matarían por enterrarla. La hacienda de la Vega, siempre solemne, guardaba un rincón que muy pocos conocían, el invernadero. Oculto tras un muro de hiedra y un pasillo en desuso, era un lugar que había sido olvidado por la servidumbre y por la familia, como si el tiempo mismo lo hubiera apartado del presente. Allí, entre plantas que crecían en silencio y ventanales cubiertos de polvo, se respiraba un aire distinto, uno que no obedecía a las reglas del mundo exterior. Fue allí donde Alejandro encontró refugio aquella tarde. Había recibido la carta, la copia de la confesión de Lucía. Sus ojos la leyeron con cuidado, y aunque la letra parecía auténtica, algo en las palabras no cuadraba. Las frases no eran las de una mujer que amaba, eran secas, crueles, distantes. Y Alejandro, que había conocido la dulzura de Estrella en un solo vals, sentía que esa versión era una falsedad disfrazada de verdad. Pero la duda ya había sido sembrada. Se refugió en el invernadero para pensar, para ordenar sus emociones, para respirar sin el juicio de su madre o las miradas inquisidoras de los criados. Sin embargo, no estaba solo. Estrella había llegado antes. Caminaba entre las macetas rotas y los helechos, con los dedos rozando las hojas como si buscara respuestas en la textura de las cosas vivas. No lo oyó entrar. No se giró, pero supo que era él. Alejandro se detuvo a unos pasos de distancia. No habló. Solo la observó, sintiendo cómo el corazón se le apretaba sin motivo claro. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las hojas, bañando el rostro de Estrella con un resplandor casi irreal. «Te he buscado», dijo al fin, sin alzar la voz. Ella cerró los ojos por un instante. El eco de su voz era un golpe suave, pero profundo. «Y yo he huido», respondió, girándose lentamente. No había máscaras, no había música. Solo ellos, entre el verde húmedo y el perfume tenue de las bugambilias que se resistían a morir. Alejandro dio un paso más. «Recibí una carta.
con palabras que hablan de mentiras, de extorsión. Pero no te creo capaz de eso. Estrella lo miró, dolida. No sabes quién soy. Lo sé. Y no necesito saber más. El silencio se volvió tan denso que el viento se detuvo. Estrella bajó la mirada. No podía hablar. No podía explicar todo lo que sentía. El miedo, la culpa, la certeza de que el amor que comenzaba a nacer entre ellos era el mayor de los riesgos. Y entonces, Alejandro levantó su rostro con delicadeza. No me importa tu pasado, me importas tú. Y la besó. Fue un beso sin urgencia, sin testigos, sin promesas. Un beso robado a la historia, a las normas, al apellido. Un beso que no preguntó, que no juzgó, que simplemente existió. El mundo, por un instante, se volvió solo eso. Dos almas encontrándose en el rincón más secreto de una casa llena de mentiras. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. No dijeron nada más, porque en ese momento, hablar sería romper el hechizo. Pero desde una ventana alta del ala este, alguien observaba. Alguien que no perdonaría jamás que un de la Vega besara a una bastarda. Y el precio de ese beso sería sangre. San Sebastián del Monte amaneció cubierto de neblina, como si la tierra quisiera ocultar con pudor lo que los labios ya no podían callar. Desde la plaza hasta los corredores del convento, no se hablaba de otra cosa. El duque Alejandro de la Vega había sido visto besando a una mujer desconocida en el invernadero de su hacienda. Lo que para unos fue un suspiro de novela, para otros fue un escándalo de proporciones bíblicas. En las cocinas se cuchicheaba con el cuchillo en la mano. En las barberías, los hombres bajaban la voz al mencionar el nombre del duque. Y en las casas nobles, las madres sujetaban con fuerza los abanicos, como si pudieran ahuyentar el rumor con aire perfumado. No tardó en llegar la noticia a oídos de doña Magdalena, quien no hizo gestos dramáticos ni pidió explicaciones. Solo cerró su libro de salmos, tocó 3 veces la campanilla de plata y ordenó con voz serena: «Que venga Isadora». Ahora. La señorita de la Mora llegó 1 hora después, vestida con un conjunto color ciruela y un sombrero ladeado con cinta de terciopelo. Su andar era firme y su rostro inquebrantable. Sabía lo que la esperaba y lo aceptaba no como una derrota, sino como una jugada estratégica. Doña Magdalena no sonrió. Los hombres se dejan llevar por caprichos, pero las casas nobles se sostienen con decisiones. Dijo sin rodeos: «Ha llegado el momento de anunciar el compromiso. Es la única forma de silenciar al pueblo y de proteger a Alejandro de sí mismo». Isadora no hizo preguntas. No necesitaba comprender, porque ya lo sabía desde antes. Ella se convertiría en la prometida del duque, le gustara a él o no. Al día siguiente, una comitiva a caballo recorrió el pueblo repartiendo invitaciones selladas con el escudo de los de la Vega. La noticia fue publicada en el boletín de la parroquia y confirmada en la misa mayor del domingo. El compromiso entre el duque Alejandro de la Vega y la señorita Isadora de la Mora era oficial. La ceremonia, se dijo, sería sobria pero digna, conforme a la tradición y la posición de ambas familias. Alejandro se enteró por boca del administrador, quien le entregó el anuncio en una bandeja junto con el desayuno. Al principio creyó que se trataba de un error de imprenta, una broma de mal gusto. Pero al ver el sello y la caligrafía de su madre, entendió que no se trataba de una propuesta, sino de una sentencia. Buscó a Magdalena de inmediato. La encontró en la galería de los retratos, contemplando el rostro de su difunto esposo, como si buscara en él la aprobación del más allá. «¿Por qué?», preguntó Alejandro con voz contenida. «Porque ya no se trata solo de ti», respondió ella sin mirarlo. «Se trata de la familia, del apellido, del equilibrio que tú pusiste en riesgo por una aventura con una mujer sin nombre». Alejandro cerró los puños. «No voy a casarme con una mujer a la que no amo». «No se trata de amor, hijo. El amor es un lujo que los de nuestra sangre no pueden permitirse».
Esa noche, en la pensión, Estrella escuchó los campanazos de celebración que bajaban desde la colina. Los vio desde la ventana, faroles encendidos, caballos engalanados, vestidos de gala. No necesitó preguntar, lo supo en el alma. El hombre que había besado en silencio, ahora pertenecía a otra en público. Y mientras el pueblo brindaba con vino barato por una boda que aún no ocurría, ella doblaba con manos temblorosas el vestido esmeralda, guardándolo de nuevo en el baúl. Junto a él, colocó la flor seca de bugambilia. No lloró, porque algunas mujeres no nacen para llorar, nacen para esperar su hora. Las primeras luces del amanecer pintaban de rosa los tejados silenciosos de San Sebastián del Monte, cuando Estrella dejó la pensión sin decir una sola palabra. No volteó a mirar atrás. Llevaba consigo únicamente una maleta de cuero desgastado, el diario de su madre, y el silencio de quien ha amado en lo prohibido y ha sido castigada sin juicio. La decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de una herida que no sangra, pero que quema. La noticia del compromiso entre Alejandro e Isadora había recorrido el pueblo como una procesión de cuchillos, y aunque su corazón se resistía a creerlo, los hechos no necesitan testigos cuando el alma ya entendió la verdad. El camino al convento de Santa Clara, viejo y escondido entre colinas y neblinas, era estrecho y empedrado. Lo conocía bien. Allí había pasado parte de su adolescencia, bajo el cuidado de monjas que sabían reconocer el dolor sin necesidad de palabras. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda era una despedida del mundo que la había negado, del apellido que nunca tuvo, de un beso que ya no le pertenecía. Al llegar, la portera del convento, Sor Manuela, la miró sin sorpresa, como si ya supiera que Estrella volvería algún día. No preguntó nada. La guió por los corredores de piedra hasta una celda sencilla, una cama de hierro, una cruz de madera y una ventana alta por donde entraba la luz como si también rezara. Estrella pasó los primeros días en silencio. No comía, apenas hablaba, solo escribía en hojas sueltas, oraba en voz baja y releía las páginas del diario de Lucía. Recordaba su voz, su risa cansada, las lágrimas que escondía detrás de los rezos. Que mi hija no herede mi vergüenza, había escrito su madre una vez. Pero la vergüenza no se hereda, se impone, y el mundo ya lo había hecho con ella. Sin embargo, en la soledad del convento, no solo habitaban los recuerdos, también estaban los secretos. En el archivo antiguo, oculto tras una puerta que llevaba años sin abrirse, descansaban documentos olvidados, actas de nacimiento, cartas, donaciones selladas, y entre ellos, una caja pequeña, forrada en terciopelo azul, con el escudo de los de la Mora. Dentro, una carta. No estaba dirigida a Lucía, ni a la iglesia. Estaba dirigida a doña Teresa de la Mora, madre de Raimundo. La fecha era clara, 3 días antes de su muerte. Sor Manuela, que en su juventud había sido archivista del convento, reconoció el nombre. Y sin dudar, esa misma noche tocó la puerta de la celda de Estrella. Llevaba la carta entre las manos, envuelta en un pañuelo bordado. «Esto te pertenece más que a nadie», dijo la monja, con voz apenas audible. Estrella la tomó con cuidado. Rompió el sello con dedos trémulos y leyó: «Madre, sé que moriré pronto, no por enfermedad, sino por cobardía. Porque no supe enfrentar lo que debía. Amé a Lucía, sí, y la amé con un amor que no me cabe en el pecho. Me arrodillé ante Dios con culpa, pero nunca con arrepentimiento. Ella lleva en su vientre lo único que me hará eterno, un hijo. No tendré el valor de legitimar lo que ustedes llaman deshonra, pero ruego que el día que ese hijo o hija busque su lugar en el mundo, no encuentre más puertas cerradas como las que yo dejé atrás. Lo que no tuve el valor de decir en vida, lo dejo en esta carta». Estrella no lloró.
No había lágrimas para eso, solo una quietud nueva, como si algo dentro de ella se hubiera acomodado, por fin, en su sitio. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se lavó el rostro con agua fría del pozo, vistió el vestido más sobrio que encontró, y salió del convento con pasos firmes. Ya no huía, regresaba, con la verdad entre las manos. En la hacienda de la Vega, el tiempo parecía haberse detenido. Desde el anuncio del compromiso, las paredes hablaban menos y los relojes sonaban más fuerte, como si quisieran recordarle a todos que el destino avanza, aunque el alma se niegue. Alejandro vagaba por los corredores como un huésped en su propia casa, con el corazón dividido entre lo que le dictaba la razón y lo que aún ardía en su pecho desde aquel beso entre las plantas del invernadero. Esa tarde, mientras buscaba un antiguo mapa en el desván de la biblioteca, encontró una puerta entreabierta que nunca había visto antes. Era una habitación olvidada, oscura, con muebles cubiertos por sábanas blancas y un aroma a madera húmeda. Al entrar, una ráfaga de polvo se levantó, y con ella, una sensación extraña de ser observado por el pasado. En la pared del fondo, cubierto por un tapiz carmesí, colgaba un retrato antiguo. Estaba semioculto, como si alguien lo hubiera querido mantener fuera de la vista. Alejandro tiró del tapiz y lo dejó caer. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era un retrato de cuerpo entero, pintado al óleo. Un joven de cabello oscuro, mirada melancólica y manos cruzadas sobre el regazo. Raimundo de la Mora. El nombre estaba grabado en una pequeña placa de bronce en la base del marco. Junto a él, casi oculta entre las sombras del lienzo, aparecía una figura femenina. Su rostro era dulce, de ojos grandes, y extrañamente familiar. Alejandro se acercó. La mujer no llevaba joyas ni tocado, vestía sencillo, pero su expresión era la de quien ama con dolor. Y entonces lo entendió. Esa mujer era Lucía. El pintor, por algún motivo, había captado más que una imagen. Había plasmado un vínculo, un amor escondido entre pinceladas. Ese retrato no era oficial. Era una confesión en silencio. En la parte trasera del marco, había una inscripción escrita a mano. Lo que no puede decirse en voz alta, se guarda en los ojos, para que algún día alguien los vea y entienda. Alejandro retrocedió. Su pecho latía con fuerza. Recordó a Estrella, su mirada, su dolor, la misma mirada de la mujer del retrato. No puede ser, susurró, como si el retrato pudiera responderle. En ese momento, algo cambió dentro de él. Ya no era solo deseo. Ya no era una atracción inexplicable. Era la certeza de que la historia de su familia estaba manchada por un amor prohibido, y que la mujer que lo perseguía en sueños llevaba esa historia en la sangre. Esa noche, guardó el retrato en un armario bajo llave. No lo contó a nadie, ni siquiera a Isadora, que comenzaba a notar su distancia, ni a su madre, que parecía vivir en un mundo donde la verdad era solo una versión aceptable de los hechos. Mientras tanto, en una habitación modesta del pueblo, Estrella abría la carta de Raimundo por 10ª vez. La leía como quien aprende un idioma nuevo, con respeto, con miedo, con esperanza. Y sin saberlo, dos corazones separados por la mentira comenzaban a acercarse, a través de un retrato que el tiempo no pudo esconder. La noche cayó sobre San Sebastián del Monte como un telón pesado de terciopelo oscuro. En las colinas, las luces de las haciendas brillaban con opulencia, y en el pueblo, los faroles colgados en las esquinas apenas alcanzaban a iluminar las calles empedradas. El rumor de un baile en casa de los del bosque corría de boca en boca, anunciado con invitaciones escritas en papel crema y letras doradas. Era una velada organizada en honor al compromiso del duque Alejandro de la Vega y la señorita Isadora de la Mora. Los más poderosos estarían allí, las familias más antiguas, los jueces, los notarios, los falsos moralistas y las damas que nunca habían ensuciado un dobladillo en tierra.
todos vestidos para celebrar una unión escrita en el papel, pero no en el corazón. Y fue esa misma noche, entre las sombras del umbral, que apareció ella. Vestía de negro, con un vestido de seda sin bordados ni joyas, pero que caía sobre su cuerpo con la elegancia de quien no necesita adornos. El cabello recogido en un moño bajo, los labios sin pintura y un abanico cerrado entre los dedos enguantados. Nadie la reconoció al principio. Nadie imaginó que aquella mujer, tan segura, tan serena y tan ajena, fuera la misma que el pueblo había rechazado por ser huérfana. Pero era Estrella. Había regresado, no como criada, no como sombra, sino como dama. Había adoptado un nuevo nombre para esa noche, señorita del Monteverde, tal como constaba en la carta de presentación que entregó discretamente al portero del salón. El apellido era inventado, pero la altivez era real. Y bastó una sola mirada suya para silenciar el murmullo del salón al pisar el mármol blanco. Las damas la examinaron con sospecha, los caballeros con admiración, y doña Magdalena con un escalofrío helado que le recorrió la espalda como una aguja invisible. Aquella joven le parecía familiar, demasiado familiar. Pero quien verdaderamente quedó mudo al verla fue Alejandro. Estaba al otro lado del salón, con Isadora a su lado, cuando la vio entrar. Su copa se detuvo a medio camino. El ruido del lugar desapareció de sus oídos. Todo lo que recordaba, el retrato, el invernadero, la carta, los silencios, se unió en un solo golpe. Ahí estaba ella, la mujer de sus sueños, la mujer del secreto, la mujer de la verdad que él aún no sabía cómo nombrar. Ella lo miró solo un segundo. Y entonces desvió la mirada con la elegancia de quien sabe que su poder no está en el enfrentamiento, sino en el silencio. Durante el baile, bailó solo una vez. Con un diplomático viudo que no hacía preguntas, sonrió con discreción, respondió con palabras medidas. Y al final, cuando sintió que todas las miradas ya la deseaban, la temían o la envidiaban, salió del salón en silencio, como una sombra que se disuelve en el viento. Pero antes de partir, dejó caer, por descuido, un pañuelo perfumado con flor de azahar. El pañuelo fue encontrado por Alejandro, quien lo recogió como quien encuentra una pista del destino. En el bordado, una sola letra, E. La mañana después del baile amaneció con un aire denso en San Sebastián del Monte. No llovía, pero el cielo estaba cubierto de nubes quietas, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Las campanas de la iglesia sonaron más graves de lo usual, y hasta los caballos parecían inquietos en sus establos. El rumor sobre la aparición de la señorita del Monteverde ya no era solo un chisme, se había convertido en un fenómeno. ¿Quién era esa dama que se atrevió a eclipsar a Isadora de la Mora en su propia celebración? ¿Quién era esa mujer que había robado, con una sola mirada, la atención de Alejandro de la Vega? Mientras tanto, en la hacienda de la Vega, Alejandro no había dormido. Caminaba por su estudio con el pañuelo en la mano, oliendo todavía el perfume de flor de azahar que lo había acompañado desde el momento en que lo recogió del salón. Sabía que no era una casualidad. Sabía que la mujer del invernadero y la dama del baile eran la misma. Pero también sabía que enfrentarse a su madre y a los de la Mora significaría romper el equilibrio de poder que mantenía a la familia de pie. Sin embargo, el destino rara vez espera. Aquella tarde, Estrella, ya nuevamente en el anonimato, montaba por los caminos rurales cercanos al convento. Había salido acompañada por una joven novicia que la admiraba en silencio, y dos criados del convento que cuidaban los animales. Su figura altiva, aunque discreta, contrastaba con la sencillez del paisaje. Nadie que la viera podría imaginar que aquella mujer, vestida con modestia y sin joyas, llevaba en la sangre un escándalo dormido. En un recodo del camino, 3 jinetes se interpusieron en su paso. Al frente, montando un caballo negro como la noche, iba don Lorenzo Arista, primo de Isadora y descendiente de una rama orgullosa de los de la Mora.
Su fama era conocida: lengua afilada, temperamento cruel y una sonrisa que solo se curvaba para humillar. Vaya, vaya, dijo sin bajarse del caballo, cruzando su mirada con Estrella. ¿No es imprudente cabalgar por estos caminos con un apellido inventado? Estrella lo miró con serenidad. No respondió. Pero su silencio pesó más que cualquier insulto. Dicen que es usted una dama, continuó Lorenzo. Pero yo he visto criadas con más decencia. ¿No cree usted, señorita Monteverde? Uno de los criados quiso intervenir, pero Estrella levantó una mano. No necesitaba defensa. Su mirada bastó para hacer retroceder al joven. Fue entonces cuando, sin aviso, se escuchó el galope fuerte de otro caballo. Alejandro, con el rostro desencajado por la rabia, apareció desde la colina y se detuvo entre ella y Lorenzo. Bajó del caballo sin decir palabra. Su respiración era honda. El polvo se levantaba bajo sus botas. «Retírese, don Lorenzo», dijo con voz firme. «¿Va a defender a esta impostora con su espada, duque? ¿O con su honor?» «Con ambas», respondió Alejandro, sacando lentamente los guantes de cuero de sus manos. El reto fue lanzado en el acto, a las 5 de la tarde, en el claro detrás de la antigua cantera, a duelo limpio, a primera sangre. Los hombres del pueblo se enteraron en minutos, y antes de que el sol comenzara a bajar, el claro estaba rodeado de testigos en silencio. La condesa no había sido informada. Isadora tampoco. Solo estaban ellos, el aire cargado de tensión, 2 hombres frente a frente, y una mujer a lo lejos, con los ojos clavados en lo que el amor no pudo evitar. El duelo fue breve. Alejandro, aunque más joven, peleó con la furia de quien protege lo que aún no puede tener. Una herida en el brazo de Lorenzo bastó para que los testigos intervinieran. No fue mortal, pero sí suficiente para sellar un mensaje. Estrella no se acercó. Tampoco habló. Cuando Alejandro la miró desde la distancia, con sangre en la camisa y fuego en los ojos, ella bajó la cabeza. Pero no de vergüenza, de emoción, porque por primera vez alguien había puesto su honor en juego, por una huérfana. El eco del duelo todavía resonaba en los pasillos silenciosos de San Sebastián del Monte. Alejandro de la Vega, el duque de la familia más antigua del estado, había arriesgado su reputación por una mujer sin apellido. El escándalo no tardó en cruzar cada rincón de la alta sociedad, acompañado por miradas horrorizadas, abanicos temblorosos y oraciones murmulladas entre dientes. Para los de su clase, el amor solo era aceptable si venía con linaje, y Estrella no lo tenía. Mientras tanto, en la hacienda de los de la Mora, Isadora se consumía en silencio. No lloraba, no gritaba, observaba, planeaba. Desde el baile, Alejandro la evitaba. Desde el duelo, no había vuelto a tocar su mano. Desde la aparición de esa mujer en el invernadero, él ya no era suyo. Y una de la Mora no acepta ser desplazada. Una de la Mora ataca. Una tarde, con el cielo cubierto de nubes bajas y el aire cargado de electricidad, Isadora pidió que no la molestaran. Entró a su tocador, cerró la puerta con llave y retiró de detrás de un espejo antiguo una pequeña botella de vidrio esmerilado. Era herencia de su abuela, la marquesa Leonor, que juraba que en la vida de una mujer poderosa había 3 armas: el silencio, el veneno y el escándalo. No era veneno mortal. Era suficiente para nublar la mente por unas horas, borrar recuerdos, confundir la realidad. Esa noche, durante la cena en la hacienda de la Vega, Isadora fue impecable. Rió en los momentos correctos, elogió el guiso de cordero, comentó sobre los arreglos florales y miró a Alejandro con la dulzura que todos esperaban. Cuando él se retiró temprano, alegando dolor de cabeza, ella esperó 5 minutos exactos, y fue tras él. Tocó suavemente a su puerta. Llevaba una bandeja con té caliente y un pañuelo perfumado. Él, sorprendido, dudó, pero finalmente la dejó entrar. Ella le habló de la infancia,
de las cartas que intercambiaban cuando eran niños, del retrato que su madre mandó pintar cuando tenían 10 años. Poco a poco, su voz fue llenando la habitación como una neblina. Le ofreció el té. Alejandro, cansado, lo aceptó. Pasaron apenas unos minutos antes de que comenzara a perder el equilibrio. Sus párpados pesaban, su visión se tornaba borrosa. Trató de hablar, de levantarse, pero cayó. La mañana siguiente, los criados encontraron la escena con un grito. Isadora estaba tendida sobre la cama del duque, con el camisón arrugado, el cabello suelto y los ojos rojos de tanto llorar. Su voz, quebrada, temblaba como la de una víctima. No sé qué pasó. Alejandro, anoche, no era él. Me forzó. Nadie osó contradecirla. Los sirvientes bajaron la cabeza. Los rumores estallaron. No hubo tiempo para defensas ni explicaciones. Doña Magdalena, pálida como un sudario, reunió a los notables de la familia y habló con firmeza. El compromiso se adelantará. El honor de la señorita de la Mora no puede quedar manchado. La boda será en 15 días. Alejandro despertó al mediodía, aturdido, confuso, y con una sombra nueva sobre su conciencia. No recordaba nada, solo una bruma, un vacío, una sensación de que algo le había sido arrebatado. Y en algún lugar del pueblo, Estrella sintió que el mundo se le desmoronaba, sin saber por qué. Las campanas de San Sebastián del Monte repicaron al amanecer con un tono sordo y solemne. No anunciaban boda, ni muerte, ni celebración. Anunciaban algo más antiguo y más temido, una sesión extraordinaria del Consejo de Honor, el círculo silencioso que regía las decisiones más oscuras de la alta sociedad. No tenía sede oficial, ni estatutos visibles, pero sus dictámenes sellaban destinos y arruinaban vidas. El escándalo del supuesto deshonor cometido por el duque Alejandro con la señorita Isadora de la Mora había llegado más allá del chisme. Era una amenaza directa al equilibrio entre dos de las casas más influyentes del país, y como toda amenaza, debía ser contenida. El lugar elegido fue el salón central de la antigua casona Arévalo, donde los retratos de antepasados parecían observar desde las paredes como testigos mudos. A esa hora, los miembros más antiguos del consejo ya estaban sentados, hombres vestidos de negro, con anillos de sello y ojos que no parpadeaban. Doña Magdalena de la Vega fue la primera en hablar. Vestía un traje azul oscuro, su rosario colgando del cuello como una sentencia. Entregó un documento escrito de puño y letra por Isadora, donde relataba, con detalles cuidadosamente elegidos, lo ocurrido aquella noche en el cuarto del duque. Su voz no tembló. Habló con frialdad, sin una lágrima. Mi hijo ha cometido un acto de debilidad, pero confío en este consejo para restaurar la dignidad que nuestra casa representa. Isadora no estaba presente, tampoco Alejandro. Nadie más que los aptos podían ingresar. Pero un hombre al fondo, vestido con sobriedad y sin joyas, pidió la palabra. Era el juez Santiago Beltrán, el único del consejo que no pertenecía por sangre, sino por méritos legales. Su reputación era intachable, y su memoria, temida. Sostuvo un sobre amarillo entre sus dedos. Antes de emitir cualquier decisión, dijo, con voz firme, «Este consejo debe conocer una prueba que ha llegado a mis manos de forma anónima». Se hizo un silencio tenso. Abrió la carta. Era una copia de una misiva escrita por Lucía de Los Ángeles, dirigida al padre de su hija. Confesaba el amor prohibido, el abandono, el silencio impuesto, y pedía que algún día la niña no fuera castigada por los errores de los adultos. Beltrán levantó la vista. El apellido de esta joven puede no estar registrado en papel, pero su sangre habla. Esta carta está firmada, fechada, y su caligrafía concuerda con otras conservadas en el archivo de Santa Clara. Los miembros del consejo se miraron, inquietos. Beltrán no terminó allí. Exijo la presencia de la señorita Isadora y del duque Alejandro.
Este consejo no puede juzgar sin escuchar todas las voces, y menos aún, sin conocer la verdad completa. El rostro de doña Magdalena se endureció. Aquello no formaba parte del plan. La historia ya estaba escrita, y alguien osaba cambiarla, pero el juez no retrocedió. Y esa noche, por primera vez en años, el Consejo de Honor fue forzado a abrir sus puertas. El gran salón del Consejo de Honor, por primera vez en su historia, abrió sus puertas al pueblo. El ambiente era tenso, denso, cargado de una electricidad silenciosa. No era una sala de justicia, era una sala de secretos, y esa tarde, los secretos decidieron romper su encierro. Los miembros del consejo ocupaban sus asientos en el estrado de madera tallada. Los apellidos más antiguos estaban allí: del Bosque, Arista, de la Mora, de la Vega, pero también estaban los humildes, los criados, las monjas, los antiguos jornaleros, los músicos que tocaron en aquel baile inolvidable. Cuando Estrella cruzó las puertas, todo se detuvo. Iba vestida con un modesto traje azul marino, sin encajes, sin adornos, sin pretensiones, su cabello recogido con discreción, sus manos firmes, y su rostro, el mismo de Lucía, pero sin miedo. La gente murmuró. Algunos la miraron con desprecio, otros con culpa. Todos sabían que había regresado no como víctima, sino como verdad. Minutos después, Alejandro entró por la puerta opuesta. Vestía negro riguroso, su mirada no buscó a su madre, ni a Isadora, solo a ella. El juez Santiago Beltrán, de pie, pidió silencio. Levantó en alto un documento sellado. Esta es una carta escrita por Lucía de los Ángeles, madre de la señorita presente, dirigida a Raimundo de la Mora, hijo de esta casa, dijo. En ella se confiesa no solo el amor entre ambos, sino la existencia de una hija. Esta mujer, señaló a Estrella, es fruto de ese vínculo. Lleva en la sangre lo que ustedes han querido negar por más de 20 años. El murmullo se volvió escándalo. Doña Magdalena se puso de pie, blanca como el mármol. Su abanico cayó al suelo. Quiso hablar, pero su voz no salió. Su poder se resquebrajaba con cada palabra leída. Beltrán continuó. El Consejo ha condenado públicamente al duque por un acto que nunca cometió. Se intentó forzar un matrimonio bajo una mentira. Pero la verdad, aunque llegue tarde, no pide permiso. Todos se volvieron hacia Isadora, que mantenía su compostura, pero cuya piel ya no ocultaba el temblor. La mentira se había vuelto contra ella. Su juego había terminado. Y entonces, Alejandro dio un paso al frente. Su voz fue clara, emocionada. No quiero más silencio, no quiero más pactos vacíos. Yo no pertenezco a un apellido si eso significa negar lo que siento. Estrella. La miró con los ojos llenos de verdad. Si tú me perdonas, si aún me miras como lo hiciste en aquel invernadero, quiero que este pueblo sepa que te amo, sin condiciones. El silencio fue absoluto. Estrella lo miró. Sus labios no temblaron. Su alma, sí, pero sus palabras fueron suaves, firmes, verdaderas. No nací para ser aceptada, pero sí para amar. Y sí, aún te miro. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Alguien rompió en llanto. Y entre las sombras de los retratos, parecía que hasta los ancestros inclinaban la cabeza. Aquella tarde, en San Sebastián del Monte, por primera vez, el amor habló más fuerte que el poder. El cielo de San Sebastián del Monte amaneció cubierto de neblina espesa, como si la tierra no quisiera revelar lo que estaba por suceder. Después del juicio público en el Consejo de Honor, el pueblo entero quedó suspendido en un estado de espera. Nadie sabía qué vendría después, pero todos presentían que algo mayor se acercaba. Las campanas no sonaron. Las iglesias no abrieron sus puertas. Era como si hasta Dios guardara silencio. Estrella despertó en la casa de Sor Manuela, cerca del convento. No quiso volver a la pensión. Aún sentía en el cuerpo la tensión de cada mirada,
el peso de cada revelación, el eco de aquella tarde donde, por fin, su voz fue escuchada, pero también donde su alma quedó demasiado expuesta. Sentía miedo, no del rechazo, no del escándalo, miedo de sí misma, de lo que su corazón era capaz de soportar. Sabía que Alejandro había hablado con verdad, sabía que sus palabras no habían sido teatro, pero también sabía que el amor, en su mundo, nunca venía sin castigo. Esa mañana, Sor Manuela le entregó una carta. Era del juez Beltrán. En ella, con respeto y sinceridad, le informaba que el consejo había quedado dividido, que aunque las pruebas eran irrefutables, había sectores que no aceptarían la legitimidad de su linaje, y que, por seguridad, debía abandonar San Sebastián del Monte por un tiempo. Las verdades incomodan más que las mentiras, decía la última línea. Estrella comprendió, y no lloró. Esa misma tarde, empacó sus pocas pertenencias, el diario de su madre, el medallón, la carta de Raimundo, y el pañuelo bordado con la letra E, ya sin perfume, pero aún húmedo de memoria. Decidió partir sin despedirse, ni siquiera de Alejandro. Quería dejar intacto el momento en que él había elegido amarla frente a todos. No quería llevarse lejos una promesa que tal vez el tiempo desvanecería, pero el destino, terco como siempre, no le permitió irse en silencio. Alejandro llegó al convento a caballo, con las manos cubiertas de polvo y los ojos desbordados de urgencia. Preguntó por ella. Cruzó los jardines interiores y la encontró frente al portón, con la maleta en las manos. Ambos se miraron. No se tocaron. ¿Te vas sin decirme adiós? Estrella no respondió al principio. Apenas bajó la mirada. No quiero que me detengas. Si te quedas conmigo perderás todo. Alejandro dio un paso, luego otro. ¿Y qué es todo si no estás tú? Ella sonrió con tristeza. Tu nombre, tu familia, tu lugar en el mundo. Todo eso pesa menos que tu ausencia. Hubo silencio, pero Estrella levantó la cabeza y dijo con voz baja: Entonces, si realmente me amas, déjame ir, porque si me quedo, terminarás odiándome. Y prefiero que me recuerdes con amor, que me mires con resentimiento. Alejandro quiso hablar, pero no pudo. Algo en su pecho se rompió. Estrella se giró, caminó sin mirar atrás, y así, el amor que desafió el poder, fue vencido por el tiempo, pero no por cobardía, sino por sacrificio. Los años pasaron en San Sebastián del Monte como pasan las estaciones en la vida de quienes saben esperar, sin prisa, pero con señales. Las calles se empedraron de nuevo, la vieja parroquia fue restaurada, y la hacienda de La Vega comenzó a abrir sus jardines a la comunidad en actos de caridad. Pero aunque todo parecía avanzar, en el aire aún flotaba un nombre que nadie se atrevía a pronunciar del todo: Estrella. Después de su partida, el pueblo intentó olvidar. Los de la alta sociedad guardaron silencio por conveniencia. Algunos juraban que se había ido a Europa. Otros decían que había entrado a un convento. Los más poéticos aseguraban que se había casado con un príncipe que la vio una tarde y la siguió hasta el fin del mundo. Pero nadie sabía la verdad, y solo uno aún la esperaba. Alejandro de la Vega dejó de frecuentar bailes, rechazó honores, títulos, propuestas de alianza. Convertido en un hacendado discreto, pasó a administrar sus tierras con justicia y a financiar escuelas, archivos y albergues, como si buscara, en la construcción de los otros, restaurar lo que no pudo construir para sí mismo. Nunca se casó, nunca volvió a amar. Guardaba, en un cofre de madera oscura, un pañuelo bordado con la letra E. Aunque el tiempo había borrado su perfume, jamás olvidaba el rostro de quien lo había dejado como despedida. En un rincón del pueblo, a las afueras del mercado, una pequeña escuela comenzó a ganar reputación por su excelencia y disciplina. Era dirigida por una mujer joven, de rostro sereno y voz firme, que se hacía llamar Maestra Clara Monteverde. Nadie sabía su origen, pero los más atentos decían que había algo en su manera de caminar, en su mirada,
que contaba una historia no escrita. Un día de primavera, durante la fiesta del patrono del pueblo, los caminos se llenaron de música, guirnaldas y puestos de flores. Alejandro, ya con canas en las sienes, fue invitado a dar un discurso en la plaza central. No quiso hacerlo, pero aceptó pasar, por respeto a los niños que su hacienda ayudaba a sostener. Al llegar, cruzó la mirada con una figura que no veía desde hacía tantos años. Ella, sentada al borde del estrado, rodeada de alumnos, vestida con sencillez y con el cabello recogido como entonces. El tiempo no la había vencido. La había purificado. Ninguno de los dos habló. No se abrazaron. No lloraron. Solo se miraron y sonrieron. Esa sonrisa bastó. Porque la vida no siempre devuelve lo que arrebata, pero a veces premia al corazón que esperó sin resentimiento. Y aunque no hubo declaración, ni promesa, ni juramento, en esa plaza volvió a nacer lo que nunca murió. Y el pueblo, que alguna vez la llamó bastarda, ahora le decía maestra. Porque el amor verdadero no necesita aplausos, necesita solo un instante para respirar otra vez. Y aunque la historia no se escribió en libros, vivió para siempre en su sangre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres más romances que te abracen el alma, suscríbete y activa las notificaciones. Esta es apenas la primera serie del canal, con 7 historias de época que te llevarán por caminos de pasión, coraje y amor verdadero. No te pierdas ninguna,